Shalom, amados hermanos, que el Eterno les bendiga grandemente en esta hermosa noche. Nosotros hoy vamos a discutir el libro de Ezequiel desde el capítulo 12 al capítulo 13. Así que vamos a comenzar, ¿verdad?, con la lectura. Y en Ezequiel capítulo 12 comienza así diciendo: Me llegó la palabra de Yahweh diciendo: Hijo de hombre, tú habitas en medio de una raza rebelde. Tienen ojos para ver, pero no ven, y tienen oídos para oír, pero no oyen, porque son una raza rebelde. Por tanto, hijo de hombre, prepárate un equipaje de exilio y sal exiliado de día ante su vista. Sal como exiliado de tu lugar a otro lugar, ante la vista de ellos. Quizás lo consideren, aunque son una raza rebelde. En pleno día, ante su vista, saca tu equipaje, como si fuera equipaje de exiliado, y te irás al anochecer ante su vista. Como los que son llevados en exilio, perfora al muro ante su vista y sal por él. Ante su vista lleva el equipaje sobre tus hombros, sal en la penumbra y cubre tu cara para no ver la tierra, porque te pongo como señal para la casa de Israel. Yo hice así como me ordenó. Saqué de día mi equipaje como equipaje de exiliado y al anochecer perforé el muro con mis propias manos. Salí en la penumbra y llevé mi equipaje sobre los hombros ante su vista. Por la mañana me llegó la palabra de Yahweh diciendo: Hijo de hombre, ¿no te han preguntado los de la casa de Israel, esa raza rebelde, qué tú estás haciendo? Diles que así ha dicho Adonai Yahweh: esta profecía es para el príncipe en Jerusalén y para toda la casa de Israel que está en medio de ellos. Diles: yo soy una señal para ustedes, así como he hecho, se les hará a ellos, irán al exilio, al cautiverio. El príncipe que está en medio de ellos se echará su equipaje al hombro en la penumbra y saldrá. Perforará el muro, perdónenme, para salir por él. Cubrirá su cara, porque él mismo no verá la tierra con sus ojos. Extenderé mi red sobre él y quedará atrapado en mi trampa. Lo traeré a Babel, a la tierra de los gatitas, pero no la verá y allí morirá. Todos los que están alrededor de él, sus ayudantes y todas sus tropas, los esparciré en todas las direcciones y tras ellos desenvainaré la espada. Y sabrán que yo soy Yahweh cuando los dispersé entre las naciones y los esparza por los países. Pero haré que unos pocos de ellos escapen de la espada y del hambre, de la peste, para que cuenten acerca de todas sus abominaciones entre las naciones a donde lleguen y sabrán que yo soy Yahweh. Entonces me llegó la palabra de Yahweh diciendo: Hijo de hombre, come tu pan con temblor y bebe tu agua con estrecimiento y angustia. Le dirás al pueblo de la tierra que así ha dicho Adonai Yahweh a los habitantes de Jerusalén acerca de la tierra de Israel. Comerán su pan con angustia y beberán su agua con horror, porque su tierra será vaciada de su contenido a causa de la violencia de todos sus habitantes. Las ciudades habitadas serán arruinadas y la tierra será una desolación, y sabrán que yo soy Yahweh. Entonces me llegó la palabra de Yahweh diciendo: Hijo de hombre, ¿qué refrán es ese que tienen ustedes acerca de la tierra de Israel? Que dice: los días se prolongan y toda la visión se desvanece. Por tanto, diles que así ha dicho Adonai Yahweh: haré cesar ese refrán y no lo pronunciarán más en Israel. Más bien, diles que se han acercado los días y el cumplimiento de toda visión, pues no habrá más falsa visión ni adivinación lisonjera en medio de la casa de Israel, porque cuando yo, Yahweh, hablé, la palabra que hablaré se cumplirá sin dilación. En sus días, oh raza rebelde, diré y cumpliré cada palabra que diga, dice Adonai Yahweh. Y me llegó la palabra de Yahweh diciendo: Hijo de hombre, los de la casa de Israel dicen: la visión que éste ha visto es para después, para muchos días después. Este profetiza para un futuro distante. Por tanto, diles que así ha dicho Adonai de Yahweh: no se dilatará más ninguna de mis palabras. La palabra que hablé se cumplirá, dice Adonai Yahweh. Y aquí termina el capítulo 12 y vamos rapidito para el capítulo 13 para entonces, ¿verdad?, empezar la discusión. Entonces el capítulo 13 de Ezequiel dice así: entonces me llegó la palabra de Yahweh diciendo: Hijo de hombre, profetiza contra los profetas de Israel que profetizan. Di a los que profetizan de su propia imaginación:
Escuchen la palabra de Yahweh. Así ha dicho Adonai Yahweh. Ay de los profetas insensatos que andan tras sus propias fantasías sin haber tenido una visión. Oh Israel, como chacales, entre las ruinas han sido tus profetas. Ustedes no han subido a las brechas ni han levantado un muro alrededor de la casa de Israel para que pueda prevalecer en la batalla en el día de Yahweh. Ellos profetizan falsedad y adivinación mentirosa. Dicen, así dice Yahweh, cuando Yahweh no los ha enviado. Con todo esperaban que se cumplieran sus palabras. Fueron vanas visiones lo que ustedes profetizaron y mentirosa adivinación lo que pronunciaron diciendo, Yahweh dice, cuando yo no he hablado. Por tanto, así ha dicho Adonai Yahweh, por cuanto ustedes hablan falsedad y profetizan mentira, por eso verán que yo estoy contra ustedes, dice Adonai Yahweh. Mi mano estará contra los profetas que profetizan falsedad y hacen adivinación mentirosa. Ellos no permanecerán en la asamblea de mi pueblo, no serán escritos en las listas de la casa de Israel y no volverán al suelo de Israel. Así sabrán ustedes que yo soy Yahweh Adonai. Por tanto, porque han extraviado a mi pueblo diciendo, todo está bien, cuando nada está bien, recubriendo con cal el débil muro que el pueblo edificaba. Di a los que se recubren con cal que caerán. Vendrá una lluvia torrencial, caerán piedras de granizo y lo destrozará un viento huracanado. Entonces, cuando caiga el muro, se les presentará a ustedes donde está el cal con que lo recubrieron. Por tanto, así ha dicho Adonai Yahweh. En mi ira haré que se desate un viento huracanado, en mi furor habrá lluvia torrencial y piedras de granizo con furia destructiva. Así destruiré el muro que ustedes han recubierto con cal. Lo echaré a tierra y cimiento quedará al descubierto. Y cuando caiga, ustedes perecerán en medio de la ciudad. Entonces sabrán que yo soy Yahweh. Y cuando yo derrame mi ira en el muro y a los que lo recubrieron con cal, les diré a ustedes, ya no existe el muro ni aquellos que lo recubrieron. Los profetas de Israel que profetizaban en Jerusalén, discúlpenme, y ven visiones de bienestar para ella cuando no hay bienestar, dice Yahweh Adonai. Y tú, hijo de hombre, pon tu rostro contra las hijas de tu pueblo que profeticen de su propia imaginación. Profetiza contra ellas y diles que así ha dicho Adonai Yahweh. Hay de aquellas que cosen cintas sobre las muñecas de las manos y que para entrampar a las personas hacen velos de todo tamaño para las cabezas. Habrán de cazar a las personas de mi pueblo mientras preservan su propia vida. Me han profanado entre mi pueblo por puñados de cebada y por pedazos de pan. Han anunciado la muerte de las personas que no iban a morir y la sobrevivencia de las personas que no iban a vivir, por medio mentirle a mi pueblo que escucha la mentira de ustedes. Por tanto, así ha dicho Adonai Yahweh. Miren, yo estoy contra sus cintas con que cazan a las personas como aves y las arrancaré de sus brazos y dejaré ir libres como aves a las personas que ustedes cazan. Romperé sus velos y rescataré a mi pueblo de la mano de ustedes y no estarán más al alcance de sus manos cual presta de caza. Entonces sabrán que yo soy Yahweh. Por cuanto con mentiras han entristecido el corazón del justo, cuando yo no les habría infligido su sufrimiento y animado al pecador para que se aparte de su mal camino y libre así su vida. Por tanto, ya no profetizarán más mentiras ni practicarán la adivinación. Yo libraré a mi pueblo de sus manos. Ustedes sabrán que yo soy Yahweh. Y aquí termina el capítulo 13 de Ezequiel. Entonces, para la enseñanza, ¿verdad? De esta noche, nosotros vamos, ¿verdad? A empezar con el capítulo 12 rápido. Entonces, en el capítulo 12, desde el versículo 1 al versículo 2 del libro de Ezequiel, ¿verdad? El Eterno le está hablando a Ezequiel y le está mostrando una visión y le está mandando instrucciones, ordenanzas. Y le está diciendo a Ezequiel, haz esto delante del pueblo. Entonces, en el versículo 1 y 2 del libro de Ezequiel dice, me llegó la palabra de Yahweh, hijo de hombre, tú habitas en medio de una raza rebelde, tienen ojos para ver, pero no ven, y tienen oídos para oír, pero no oyen, porque son una raza rebelde. Entonces, ¿verdad? Quería traer dos libros que conectan
¿verdad? Con estos versículos que el Eterno le estaba, ¿verdad? Diciendo a Ezequiel de que tienen ojos pero no ven y tienen oídos pero no oyen. Y eso es algo, ¿verdad? Que se ve mucho hoy en día. Y perdónenme que se me fue aquí algo rápido. Y eso es mucho que nosotros estamos viendo hoy en día. Hoy en día estamos viendo que hay muchas personas, ¿verdad?, que escuchan de la palabra y que, ¿verdad?, y que leen la palabra, pero es como si, y lo decimos, a nosotros acá, ¿verdad?, los puertorriqueños por lo menos decimos, es como si le hablaran a una pared prácticamente, o sea, están hablándole a una persona, pero ellos no escuchan y tampoco no ven. Literalmente le estás hablando a la nada, al aire. Y así mismo está, ¿verdad? El pueblo está bien cegado, el pueblo está bien, ¿verdad? Insensible a la voz del Eterno, tanto así que el Eterno puede, ¿verdad? Dar señales y nosotros no estamos viendo las señales, no estamos viendo, ¿verdad? Lo que el Eterno está haciendo, ¿verdad? Con su pueblo. Nosotros, ¿verdad? Vivimos en unos tiempos y más adelante en la enseñanza les voy a decir, vivimos en unos tiempos, ¿verdad? Bien duros en el que el Eterno, ¿verdad? Nos ha demostrado, ¿verdad? Su divinidad y nos ha, ¿verdad? Mostrado profecías que se han cumplido y que todavía han de cumplirse y con todo eso, ¿verdad? Todavía no es el fin. Vemos, ¿verdad? Que están comenzando muchas cosas que sí, muchos de los profetas en la palabra están hablando que van a pasar al comienzo del fin. Entonces, tenemos todas estas señales, tenemos, ¿verdad?, la palabra que nos habla y que, ¿verdad?, y que nos estremece nuestro corazón y que el Eterno nos está diciendo, ¿verdad?, vengan a mí, retornen a mí con Teshuvá, con arrepentimiento, porque ya mismo, ¿verdad?, llega el Mashiach, Yahoshua, Jesús es el Mesías, para buscar a la novia. Entonces, hay muchas señales, hay muchas cosas que están pasando y nosotros estamos literalmente como el pueblo en ese entonces, estamos con los ojos tapados y con los oídos tapados también. Es como que no vemos nada. Estamos tan afanados con nuestro diario vivir. Estamos tan afanados, ¿verdad?, con los títulos, tan afanados con el dinero, tan afanados con los problemas que nos pasan, que nosotros no estamos permitiendo ver qué es lo que está pasando en el ámbito espiritual y también en el ámbito físico. No nos detenemos a pensar y a mirar nuestros alrededores y a ver qué verdaderamente está pasando en el mundo. Y el Eterno está brindando señales para ¿verdad?, advertirle al pueblo de que ya va a llegar el momento en el que Mashiach viene y llega el juicio y ya se acabó. No va a haber tiempo, ¿verdad?, para nosotros poder arrepentirnos, no va a haber tiempo, ¿verdad?, para venir en Teshuvah, que eso es arrepentimiento en hebreo, para entonces nosotros poder, ¿verdad?, entrar en esa comunión con el Eterno y ser salvo, ¿ok? Ser salvo no es solamente ir a la iglesia los domingos o ir a la quila los sábados. Ser salvo no es decir yo creo en Dios, eso no es ser salvo. Incluyendo ser salvo no es tú recibir al Mashiach, recibir a Jesús el Mesías y decir ya, soy salvo. Para tú, ¿verdad?, obtener tu salvación hay un proceso y hay, ¿verdad?, una perseverancia que los hijos tienen que hacer. En medio de nuestro proceso podemos caer, en medio de nuestro proceso, ¿verdad? Pueden venir, ¿verdad?, ataques a nuestra persona. Van a haber muchas veces que vamos a estar bien decaídos, van a haber muchas veces que no queremos, ¿verdad?, seguir estudiando la palabra, seguir perseverando en el Eterno, pero esos son procesos que cada uno de nosotros tenemos que sobrellevar y obtener la victoria, y eso es parte de nuestra salvación. Parte de nuestra salvación es tener nuestra corona y no dejar que nadie quite nuestra corona, ¿ok? Y eso está, ¿verdad?, en la Torá. El instructivo de vida, eso está en la Torá, en los mandamientos, un instructivo de vida, un estilo de vida, como decimos aquí en Casa de Elohim, es un estilo de vida en el que el Eterno, ¿verdad?, nos brinda instrucciones y nos dice cómo tenemos que conducirnos para nosotros seguir obteniendo nuestra salvación. Porque en cualquier momento podemos tropezar y perder nuestra salvación. Así que nuestra salvación es algo en el que nosotros día a día tenemos que estar batallando entre la inclinación del bien, la inclinación del mal,
No es algo que se obtiene en un momento y ya, sino esto es algo diario, de diario. Entonces, ¿verdad? Aquí el Eterno le dice a Ezequiel en ese tiempo que la casa rebelde no ven y no oyen, al igual hoy en día tampoco estamos viendo ni estamos oyendo. Entonces, en el libro de Marcos, capítulo 8, y lo voy a leer porque verdaderamente a mí me encanta este capítulo, no es muy largo. En el libro de Marcos, capítulo 8, ¿verdad? Habla de cuando el Mashiach, cuando Yahshua estaba con los discípulos y no había comida y Yahshua, Jesús, hizo un milagro y multiplicó los peces y los panes para que la multitud pudiera comer. Entonces, ¿verdad? Lo voy a leer rapidito. Entonces, en Marcos capítulo 8 dice así, en aquellos días, como se había reunido otra vez una gran multitud y no tenían qué comer, Yahshua, Jesús, llamó a sus discípulos y les dijo, me da pena con esta multitud, porque ya hace 3 días que están aquí conmigo y no tienen que comer. Si los despido a sus casas en ayuna, se desmayarán en el camino. Y algunos de ellos han venido de lejos. Sus discípulos le respondieron, ¿de dónde podrán uno sacar pan para saciarlos aquí en el desierto? Y él le preguntó, o sea, Yahshua le preguntó a sus discípulos, ¿cuántos panes tienen ustedes? Entonces ellos dijeron 7. Entonces mandó a la multitud que recostara en el suelo. Tomó los 7 panes, o sea, Yeshua tomó los 7 panes y después de dar gracias los repartió y se los dio a sus discípulos para que ellos les sirvieran y ellos los repartieron a la multitud. O sea que de esos 7 panes, Yeshua lo multiplicó y pudo repartírselo a la multitud. Entonces también tenía unos cuantos pescados. Y después de bendecirlo, después de que Yahshua bendijo los pescados, él mandó que también se los sirvieran, de modo que comieran y se saciaran y recogieran 7 canastas de los pedazos que habían sobrado, aunque eran 4,000. Luego los despidió, o sea que el Eterno aquí vemos en el libro de Marcos, desde el versículo 1 hasta el versículo 9, que el Eterno cogió 7 panes, unos cuantos pescados y los multiplicó para poder saciar a esa multitud para que ellos se fueran, ¿verdad? Tranquilos para sus casas. Entonces más adelante, ¿verdad? Yahshua le decía a sus discípulos, enseguida entrando en la barca con sus discípulos, se fue a la región de Dalmanuta. Allí salieron los fariseos y comenzaron a discutir con él. O sea que salieron los fariseos y empezaron a discutir con Yahshua. Y comenzaron los discípulos a discutir con él pidiendo una señal del cielo para probarlo. O sea que los fariseos estaban pidiendo una señal para que él hiciera. Él suspiró profundamente en su espíritu y dijo, ¿por qué pide una señal a esta generación? En verdad les digo que a esta generación no se le dará ninguna señal. Y dejándolos, volvió a abordar el barco y cruzó a la otra orilla. Ellos se habían olvidado de llevar panes y no tenían consigo en el barco más que un solo pan. Y él les encargó diciendo, o sea que el Eterno, ¿verdad? Se fue porque, Yahshua se fue porque, ¿verdad? Se molestó que los fariseos estaban tentándolo, probándolo para que él, ¿verdad? Retándolo, mejor dicho, esa era la palabra que estaba buscando, retándolo para que Yahshua hiciera una señal entre ellos. Yahshua, ¿verdad? Se fue con sus discípulos para la barca para ir a otro lugar. Entonces, durante, ¿verdad? Ese caminar en la barca, había un solo pan. Entonces, y él les encargó diciendo, entonces, Yahshua les decía a ellos, miren, tengan cuidado con la levadura de los fariseos y con la levadura de Oredos. O sea, que Yahshua le decía a los discípulos, tengan cuidado, ¿verdad? Con la levadura, tengan cuidado con las enseñanzas que están diciendo esas personas, los fariseos y los Oredos. Entonces sigue diciendo, ellos discutían unos con otros porque no tenían pan. Entonces mientras, ¿verdad? Yahshua en la barca le decía a los discípulos, tengan cuidado con la levadura de los fariseos, tengan cuidado con la levadura, ¿verdad? ¿Cómo se dice? Oredos. O sea, que tengan cuidado con las palabras y las enseñanzas que ellos estaban diciendo y enseñando al pueblo. Mientras Yahshua le decía eso a los discípulos estaban discutiendo entre ellos porque no había pan. Y ellos estaban discutiendo de que no había suficiente comida. Entonces, cuando Yahshua vio eso, que ellos estaban discutiendo de que no había suficiente comida,
Yahshua en el versículo 17 les dice, ¿por qué discuten? Porque no tienen pan. Todavía no entienden ni comprenden. Tienen su corazón embotado, teniendo ojos y no ven, teniendo oídos y no oyen. ¿No se acuerdan? Cuando partí los 5 panes entre 5,000, cuando canastas llenas de pedazos recogieron ustedes, ellos dijeron 12. Y cuando repartí los 7 panes entre los 4,000, ¿cuántas canastas llenas de pedazos recogieron? Y ellos dijeron 7. Él les pregunta, todavía no comprenden. Entonces, ¿verdad? Aquí me quedo en este, ¿verdad? Capítulo 8 de Marcos, terminé en el versículo 21. O sea que los mismos discípulos, ellos estaban tan afanados por su hambruna, ellos tenían tanto hambre y tanta hambre que entre ellos mismos estaban peleando porque no tenían comida y ellos se habían olvidado del milagro que hizo Yahshua antes de que él multiplicó los panes y los peces para una gran multitud. Y ellos se olvidaron, ¿por qué? Porque ellos estaban enfocados en su hambre. En vez de ellos tener emuná y esperar hasta que, ¿verdad?, el maestro Yahshua ¿verdad?, multiplicara los panes o confiar de que él lo hará de nuevamente, ellos a la ligera, se olvidaron, pensaron en su aflicción en su momento, que la aflicción en ese momento era el hambre que tenían y empezaron a discutir porque no había mucho pan. O sea que vemos, ¿verdad?, cómo los mismos discípulos en ese entonces fallaron, al igual nosotros también fallamos todos los días, porque todos los días nosotros estamos pensando, ay padre, ¿cómo yo voy a poder sobrevivir esto? Ay padre, ¿cómo yo voy a poder hacer esto? Ay padre, pero es que no tengo suficiente dinero. Ay padre, pero es que yo no soy buena para ese talento. Ay padre, siempre es un pero, un por qué, un ay. Y nunca nos paramos y nos detenemos para orar y decirle, Padre, Padre, yo sé que tú lo harás. Padre, yo sé que tú en mí, tú harás eso que tú siempre me has prometido. O Padre, aunque en este momento no lo veo por fe, por emuná, yo sé que lo veré. O Padre, ayúdame en esta debilidad que tengo para yo poder sobrellevar esta batalla. O sea, en vez de nosotros, ¿verdad?, estar tan enfocados en nuestros problemas y nuestras aflicciones, en nuestro diario vivir, tenemos que cambiar nuestra perspectiva y unir al Eterno en todos nuestros planes. Y en vez de ver las cosas negativamente, verlas de una manera positivamente y decirle al Eterno, Padre, yo sé que tú lo harás en mí. ¿Ok? Entonces, otro, ¿verdad?, el libro que quería traer que habla de esto es el libro de Mateo. En el libro de Mateo, capítulo 13 y desde el versículo 1 al 16, hablan lo mismo, de que el Eterno está hablando de que hay ojos, ¿verdad?, que no ven y hay oídos que no oyen. Entonces, capítulo 13 del libro de Mateo, desde el versículo 1 dice, aquel día Yahshua salió de la casa y se sentó junto al mar y se le acercó mucha gente, de manera que él entró en una barca para sentarse y toda la multitud estaba de pie en la playa. Entonces les habló muchas cosas en comparaciones diciendo, una vez un sembrador salió a sembrar. Mientras él sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y se la comieron y otra parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra y brotó rápidamente porque la tierra no era profunda. Pero cuando salió el sol se quemó y como no tenía raíz se secó y otra parte cayó entre los espinos. Los espinos crecieron y la ahogaron. Y otra parte cayó en una buena tierra y dio fruto. Una a 100, otra a 60 y otra a 30 por uno. El que tiene oídos, que oiga. Entonces se acercaron los discípulos a Yahshua y le preguntaron, ¿por qué les hablas en comparaciones? Entonces Yahshua les respondió, porque a ustedes se les ha concedido conocer los misterios del reino del cielo, pero a ellos no se les ha concedido, porque al que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Por eso le hablo con comparaciones, porque viendo no ven y oyendo no oyen, ni tampoco entienden. Además, se cumple en ello la profecía de Yeshaú, de Isaías, que dice, escuchando oirán ustedes, pero no entenderán, y mirando verán, pero no percibirán, porque el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible, y con los oídos han oído torpemente, han cerrado sus ojos para no ver
con los ojos, ni oír con los oídos, ni entendieron con el corazón, ni convertirse para que yo los sane. Pero felices son aquellos ojos que ven y sus oídos porque oyen. O sea que aquí, ¿verdad? Hasta el mismo Yeshua en su momento, cuando él estaba hablando a la multitud, él les decía, yo les hablo en comparaciones porque, ¿verdad? Primeramente a ustedes se les ha revelado, a ellos no se les ha revelado, no se les ha conseguido. Y segundo, aunque yo les hable con comparaciones, ellos no van a entender porque ellos no están viendo y no están escuchando. O sea, no están aquí conmigo. O sea que el mismo Yeshua, ¿verdad? Aunque él hablaba, él mismo decía que había muchas personas que no iban a escuchar, escuchando no escuchan, viendo no ven. O sea, ¿por qué? Porque tienen el corazón insensible, porque en su corazón ellos no quieren ver, porque en su corazón ellos no quieren escuchar, porque aunque lo ven ahí, no, porque su corazón no, o sea, está tan como piedra que no, que lo ve ahí, pero no lo ve. O sea, es como que no quiero, porque no hay una disposición, porque no está el querer como el hacer su voluntad. ¿Por qué? Porque no quieren hacerlo. O sea, es como cuando nuestros papás nos dicen, pero si te estoy diciendo, te estoy aconsejando y no me quieres escuchar. Te lo estoy diciendo y no me quieres escuchar. Pues así mismo es el Eterno con nosotros. Nos dice, no hace milagros frente a nosotros, sanaciones, liberaciones, da señales y con todo eso nosotros no queremos escuchar y con todo eso nosotros no queremos ver. O sea que está en nosotros, ¿verdad? Tener esa disposición y abrir nuestro corazón al Eterno. Si no abrimos nuestro corazón al Eterno, como había, ¿verdad?, hablado un par de Shabbat pasado, no vas a ver un cambio en tu vida. El Eterno no te va a hablar, el Eterno no se va a revelar ante tu vida porque tu corazón está duro como una piedra y estás insensible. Para que el Eterno pueda revelarse en tu vida, tienes que estar dispuesto y abrir tu corazón a Él porque Él te está invitando, pero tú tienes que acercarte a Él. Esa es la única manera para tú poder recibir, ¿verdad? Una, ¿verdad? Liberación genuina y también para que tú puedas ver, ¿verdad?, el Eterno obrar en tu vida de una manera sobrenatural. Esa es la única manera. Entonces, ¿verdad? Seguimos con el libro de Ezequiel. En el libro de Ezequiel, el capítulo 12, desde el versículo 3 al 6, ¿verdad? Dice, por tanto, hijo de hombre, prepara tu equipaje. Aquí en estos versículos, ¿verdad? Vemos la instrucción que el Eterno le está haciendo a Ezequiel, que prepare su equipaje para el exilio, que antes, ¿verdad?, el exilio, que ¿verdad? Durante, ¿verdad?, esa instrucción y ese montaje del exilio, que lo haga a vista, ¿verdad?, de los hijos rebeldes para que ellos puedan ver. Pues esta instrucción, ¿por qué el Eterno le está diciendo a Ezequiel, haz esto en plena vista, coge tu equipaje como si fuera a ser exiliado? Porque el Eterno le está dando una profecía a la casa de Israel de exilio, de cautiverio, que inclusive pasó, ¿ok? Este exilio pasó y esto lo podemos ver en el libro de Jeremías. Sabemos que las dos casas fueron esparcidas todas las naciones, ¿verdad? Y sabemos que ellos fueron exiliados por su abominación. La casa de Judá específicamente para Babilonia y la casa de Israel para el imperio asirio. Y esto lo podemos ver que verdaderamente se hizo en el libro de Jeremías. Y si nosotros vamos, ¿verdad?, al libro de Jeremías, en el capítulo, ¿verdad?, 9, desde el versículo 12 al 22, el Eterno le está dando esta profecía a Jeremías de cautiverio. La misma profecía que el Eterno le estaba dando a Ezequiel del cautiverio del pueblo, la misma profecía el Eterno le estaba dando al profeta Jeremías del exilio de las dos casas. Entonces, lo voy a leer rapidito. Lo tengo aquí para leerlo. Entonces, el libro de Jeremías, capítulo 9, desde el versículo 12 al 22, dice así. Ay, espérate. Aquí. ¿Qué hombre es tan sabio que entienda esto? ¿A quién le ha hablado la boca de Yahweh? De manera que pueda explicar por qué está en ruinas la tierra devastada como un desierto, sin nadie que pase por ella. Yahweh respondió, ¿por qué dejaron la Torá que les puse delante? No me obedecieron ni la siguieron, sino que siguieron a su propio corazón voluntarioso y se fueron tras otros Baales. O sea, Baales significa en hebreo otros dioses.
como les habían enseñado sus padres. Ciertamente así ha dicho Yahweh de los ejércitos, el Elohim de Israel. Miren, haré comer ajenjo, o sea que haré comer algo agrio, algo amargo a este pueblo y les haré beber un trago amargo. Los esparciré entre las naciones que ni ellos ni sus padres conocieron jamás. Y enviaré tras ellos la espada hasta que yo los haya consumido. Así ha dicho Yahweh de los ejércitos. Oigan, llamen a las plañideras que vengan, manden a llamar a las más diestras que vengan, que se apresuren a iniciar un lamento por nosotros para que se inunden las lágrimas nuestros ojos, que fluyan agua de nuestros párpados. Porque en Sion oye la voz de un lamento. ¿Cómo hemos sido despojados? O sea, ¿cómo hemos sido, verdad, exiliados? Qué grande es nuestra vergüenza. Tenemos que salir de nuestra tierra, abandonar nuestras moradas. Escuchen, mujeres, la palabra de Yahweh, reciba su oído la palabra de su boca y enséñales lamento a sus hijas y unas a otras cantos fúnebres, porque la muerte ha subido por nuestras ventanas, ha entrado en nuestras fortalezas para eliminar a los niños de la calle, a los jóvenes de las plazas. Hábleles así, dice Yahweh. Los cadáveres de los hombres yacerán como estiércol sobre los campos, con manojos que caen detrás del segador sin que nadie los recoja. Aquí, ¿verdad? El Eterno le estaba hablando al pueblo, a Jeremías, del lamento que el pueblo iba a hacer por causa del cautiverio, porque el Eterno los iba a esparcir por causa, ¿verdad?, de lo que ellos estaban haciendo, de sus abominaciones. Y déjame compartir aquí. No tengo las lecturas completas, o sea, sí tengo las lecturas, pero no las tengo ahí. Usualmente, a veces yo las pongo para que ustedes la lean, pero por lo menos ahí están las lecturas para que hagan los apuntes. Entonces, ¿verdad? Aquí en el libro de Jeremías, el Eterno le está hablando al profeta de lo que va a pasar. Ya en el capítulo 39 de Jeremías, que no lo voy a leer, habla de literalmente de lo que le va a pasar al rey. Porque sabemos, ¿verdad?, que en aquel entonces habían reyes y reinas, ¿verdad?, que gobernaban el templo. Entonces, en este capítulo, ¿verdad?, el Eterno le está hablando al pueblo, ¿verdad? Y le está diciendo lo que va a pasar, la caída de Jerusalén y lo que le va a pasar al rey, ¿ok? Cuando vemos que aquí en este versículo, ¿verdad? En el versículo 6, el Eterno le dice a Ezequiel, ante su vista lleva un equipaje sobre tus hombros, sal en la penumbra, o sea, sal de noche y cubre tu cara. O sea, que el Eterno le estaba diciendo a Ezequiel que cubriera su cara. ¿Por qué? Porque así mismo era como iba a salir el rey de aquel entonces de Judá, de su reino, huyendo para que Babel, para que Nabucodonosor no lo cogiera. Entonces, más adelante lo dicen, mira, les voy a decir. Empezando en el capítulo 39, el versículo, y no lo voy a leer completo, pero voy a leerlo un poquito, dice, en el 9º año de Siquillaú, rey de Judá, en el mes 10º, Nabucodonosor, rey de Babel, se movió con todo su ejército contra Jerusalén y la sitiaron. Y en el año 11 de Siquillaú, en el 9º día del 4º mes, se abrió una brecha en el muro de la ciudad. Todos los oficiales del rey Babel entraron y se acuartelaron en la puerta del medio. Nergal, Sareset, Nebo, Nergel y todos los demás oficiales del rey Babel. Cuando los vio Siquillaú, rey de Judá, él y todos los soldados huyeron, salieron de noche de la ciudad por el camino del jardín del rey, o sea, salieron de noche como aquí el Eterno le había dicho a Ezequiel, sal en la penumbra, sal de noche, igualito. Entonces salieron de noche de la ciudad por el camino del jardín del rey, por la puerta que había entre dos muros, y se dirigió hacia el Arabá. Pero las tropas catistas los persiguieron, o sea que las tropas de Babel los persiguió. Y al alcanzar a Siquillaú en las estepas de Jericó, lo capturaron y lo llevaron ante Nabucodonosor el rey en la región de Hamat y lo llevó a juicio. El rey Babel degolló, ¿verdad?, a los hijos y a la esposa de Siquillaú, del rey de Judá en ese entonces, y el rey Babel también, ¿verdad?, mató a todos los nobles del rey de Judá. Entonces, en el versículo 7 dice, pero
al rey Siquillau le sacó los ojos, o sea que el rey, o sea, Nabucodonosor le sacó los ojos al rey Siquillau y lo aprisionó con cadenas de bronce para llevarlo a Babel. O sea que aquí, ¿verdad? Vemos la caída de Jerusalén, como Nabucodonosor conquistó esa tierra, conquistó el reino, le sacó los ojos al rey y lo iba a llevar, ¿verdad? A la tierra de Babel. O sea que aquí vemos, ¿verdad? La similitud que hay de que él iba a salir, pero él iba a estar cubierto, o sea, su cara va a estar cubierta, sus ojos van a estar cubiertos, porque ¿verdad? El rey Nabucodonosor le sacó los ojos, no iba a ver nada, ¿ok? Entonces vemos, ¿verdad? Cómo esa similitud de el rey de Siquillau, cómo lo sacaron de la tierra y cómo, ¿verdad? Él estaba, ¿verdad? Huyendo para salir, pero el rey Nabucodonosor lo captó y le hizo, ¿verdad? Lo que le hizo, a la similitud de Ezequiel, cuando el Eterno le da esa instrucción a la casa de Israel, que él estaba imitando lo que iba a pasar en aquel entonces que pasó. Porque esto, lo que está en el libro de Ezequiel ahora mismo, es una profecía que Ezequiel estaba dando al pueblo antes de que pasara. Ya en el libro de Jeremías ya nos está hablando de que ya está pasando, en el capítulo 39 está pasando el cautiverio, está pasando el exilio, está pasando, ¿verdad? La conquista del rey del sur para, ¿verdad? Del norte al sur, perdónenme, para la casa de Judá, porque en ese entonces ese cautiverio, ¿verdad? Era para la casa de Judá. Acordémonos que la casa de Israel estaba, ¿verdad? Gobernada por los asirios. Entonces aquí vemos que pasó. Si quieren leerlo un poquito más, pues los invito en su casa a que lean, ¿verdad? Este versículo o este capítulo un poquito más a fondo para que puedan entenderlo un poco mejor, pero aquí vemos qué pasó. Entonces, en el libro de Jeremías nuevamente, en el capítulo 52, también nos habla, ¿verdad? De lo mismo, de que pasó ese cautiverio, pasó ese exilio. Entonces, del versículo 1 al 11, en el capítulo 52, dice así: Siquillau tenía 21 años de edad cuando comenzó a reinar y reinó 11 años en Jerusalén. Su madre se llamaba Hamutal, hija de Yimeryaú de Libna. Él hizo lo que era desagradable para Yahweh, tal como había hecho Yahoyaquim. Y Jerusalén y Judá eran una causa de furor para Yahweh, de modo que él los arrojó de su presencia. Cuando aquí habla de que el Eterno los arrojó de su presencia, es que el Eterno los esparció. Entonces más adelante dice: Siquillau se rebeló contra el rey de Babel, y el día 10 del mes 10º del 9º año de su reinado, Nabucodonosor, rey de Babel, se movió con todo su ejército contra Jerusalén. La sitiaron y construyeron torres contra ellas en derredor. La ciudad continuó en estado de sitio hasta el año 11 del rey Siquillau. Para el 9º día del mes cuarto, el hambre había llegado a ser aguda en la ciudad y no quedaba alimento para la gente del país. Entonces se abrió una brecha en el muro de la ciudad y se huyeron todos los hombres de guerra. Salieron de noche de la ciudad por la puerta que había entre los dos muros, junto al jardín del rey. Los gatitas estaban juntos y alrededor de la ciudad y se dirigieron hacia el Arabá. Pero las tropas castitas persiguieron al rey Siquillau y lo alcanzaron en los desiertos de Jericó, ya que todo su ejército lo abandonó y se dispersó. Capturaron al rey y lo llevaron ante el rey de Babel en Ribla, en la tierra de Hamat, y esto lo llevó a juicio. El rey de Babel hizo degollar a los hijos de Siquillau en su presencia y también degolló a Ribla, a todos los oficiales de Judá. Luego le sacaron los ojos a Siquillau y lo aprisiaron con cadenas de bronce. Y el rey de Babel hizo llevar a Babel y lo puso en la cárcel, donde permaneció hasta el día en que murió. Que aquí vemos, ¿verdad? Lo mismo, se repitió lo mismo que se repitió en el capítulo 39, aquí en el capítulo 52, de que el reino fue cautivado por Babilonia, por Babel. Así que, ¿verdad? Vemos cómo aquí se cumplió esa promesa que hizo ¿verdad? El profeta Ezequiel por medio del Eterno para el pueblo. Entonces, más adelante, en el capítulo, ¿verdad? 12, y pues volvemos a Ezequiel, en el versículo 16,
Dice el Eterno que Él hará, ¿verdad? Que unos pocos se queden. O sea, en el capítulo 16 dice aquí, pero haré que unos pocos de ellos escapen de la espada, del hambre y de la peste, para que cuenten acerca de todas sus abominaciones entre las naciones a donde lleguen y sabrán que yo soy Yahweh. Siempre que el Eterno va a traer, ¿verdad? Un tipo de juicio, el Eterno deja un remanente y la razón por la que el Eterno deja ese remanente es para las generaciones que han de venir, para que ese remanente pueda decir lo que aconteció, pueda decir la razón por qué aconteció, y para que el pueblo pueda venir y retornar al Eterno con teshuva y arrepentimientos, para que se arrepientan, para que entonces el Eterno pueda salvar al pueblo completo. El Eterno nunca ha querido eliminar por completo, perdóname, al pueblo de Israel. El pueblo de Israel es un pueblo escogido por el Eterno, escogido y separado para el Eterno para que sean ejemplo para todas las naciones. El Eterno nunca ha querido, ¿verdad? Eliminar por completo al pueblo. El Eterno solamente lo que ha querido es disciplinar, ¿verdad? Para que el Eterno, perdónenme, para que el pueblo pueda, ¿verdad?, darse cuenta de las abominaciones y las transgresiones que están haciendo y puedan retornar y venir hacia el Eterno en humildad, en humillación, en teshuva, en arrepentimiento, para que entonces el Eterno pueda cumplir su divino propósito con el pueblo, ¿ok? Por eso el Eterno siempre deja un remanente para que nosotros no nos olvidemos de lo que nuestros antepasados hicieron para nosotros no hacerlo y poder dar lo mejor de nosotros para entonces tener una relación mejor que antes, ¿verdad? Que el pueblo tenía antes. Por eso, ¿verdad? La palabra, hay muchos ejemplos, enseñanza, para que nosotros no caigamos en eso de nuevo. O sea, si el Eterno nos dejó la palabra y aquí hay muchas enseñanzas, si leemos la palabra, hay muchas cosas que nosotros podemos resolver en nuestra vida privada, solamente por leer la palabra. Porque te lo aseguro que estos profetas y estos siervos del Eterno, incluyendo el pueblo de Israel, pasaron por tantas, al igual que nosotros estamos pasando por tantas aquí en este mundo, que muchas veces el Eterno te va a dar la respuesta solamente leyendo la palabra, porque para eso está la palabra. El Eterno quiere darte, ¿verdad?, la respuesta para entonces tú poder salir, ¿verdad?, de esa angustia, de esa aflicción y tú poder tener un mejor, ¿verdad? ¿Qué es lo que quiero decir? Como un mejor, para que puedas sobrellevar esa batalla, para que puedas obtener la victoria, para que puedas tener una mejor conclusión, ¿ok? Para que entonces no te quedes estancado, porque cuando, cuando nosotros, ¿verdad?, no buscamos la respuesta a nuestros problemas, nos estancamos. Nos estancamos y como ha mencionado la pastora Adlin muchas veces anteriormente, el agua que se estanca apesta. Cuando estamos estancados, apestamos. Cuando no avanzamos en el eterno, apestamos. Y lo que hacemos es que nos ensuciamos, cometemos muchos errores. Ahí es que vienen más dolores de cabeza a nuestra vida porque no estamos tomando decisiones correctas, porque no tenemos la respuesta correcta. En la palabra, ¿verdad? Te aseguro de que hay muchas respuestas para tu vida y el Eterno te quiere dar muchas respuestas para que tú puedas tomar decisiones correctas. Ten la disposición de sentarte y leer la palabra y verás, ¿verdad?, todas las cosas que el Eterno, ¿verdad?, va a hacer en tu vida para tu bien. ¿Ok? Entonces, seguimos. Y, ¿verdad? Aquí les traje unos versículos de misericordia. Por ejemplo, en el libro de Lamentaciones, capítulo 3, versículo 22, dice que la bondad de Yahweh no ha cesado y que nunca se ha agotado su compasión. Y en el libro de Miqueas, capítulo 7, versículo 18, dice, ¿quién es un él como tú, que perdona la maldad y que remite la transgresión, que no ha mantenido su ira para siempre contra el remanente de su propio pueblo, porque se deleita en su bondad? Y en el libro de Romanos, capítulo 9, versículo 16, dice, así que no depende de que uno quiera ni de que se esfuerce, sino de que Elohim tenga misericordia. O sea que por la misericordia del Eterno es que nosotros estamos aquí, por la misericordia con su pueblo es que nosotros podemos retornar y venir en Teshuvah. Gracias a su misericordia con nosotros es que nosotros hemos podido, ¿verdad?, avanzar, hemos podido
ver las cosas reales como son. Él nos ha quitado, ¿verdad?, los velos de nuestros ojos, podemos ver la verdad, tenemos, ¿verdad?, vida eterna para poder, ¿verdad?, tener un gozo con Él. El Eterno, ¿verdad?, te da vida todos los días para que tú puedas ver y retornar a Él y arrepentirte y puedas tener tu salvación. Como había hablado en el principio, la salvación es una batalla de día a día, de día a día. Entonces, volviendo al capítulo, ¿verdad?, de Ezequiel, capítulo 12. En el capítulo 12, desde el versículo 17 al 20, ¿verdad? El Eterno le habla a Ezequiel y le dice a Ezequiel que le diga al pueblo que ellos van a comer con angustia. Entonces, si comenzamos con el versículo, aquí el versículo comienza diciendo: Hijo de hombre, come tu pan con temblor, bebe tu agua con estremecimiento y angustia. Le dirás al pueblo de la tierra que así dice Adonai, Yahweh de los habitantes de Jerusalén, acerca de la tierra, que así dice Adonai, que acerca de la tierra, comerán su pan con angustia y beberán su agua con horror, porque su tierra será vaciada de su contenido a causa de la violencia de todos sus habitantes. Entonces yo quería, ¿verdad?, sacar estos versículos en específico porque cuando el Eterno, ¿verdad?, me estaba dando, ¿verdad?, esta enseñanza en estos días y ayer, yo estaba pensando como que, wow, verdaderamente así mismo ha sido. El pueblo por muchos años han comido con angustia, han bebido con angustia, han vivido con angustia. Entonces aquí, ¿verdad?, yo traje unos eventos que les han pasado al pueblo de Israel, que ellos han estado en desespero, como el holocausto. Eso ha sido, ¿verdad?, un evento histórico en el que el pueblo judío estaba por mucho tiempo en angustia. También otro evento histórico es un documento llamado Cargo de Isidio, que esto fue se hizo para aniquilar a los judíos por alrededor del 1096 por la Cruzada Santa, o sea, por Roma. También en el Concilio Vaticano había otro documento que no permitía a los judíos seguir la Torá, enseñar la Torá, adorarle al Eterno, y hubo mucha persecución también en aquella época. Entonces, eso fue alrededor del 1965. Entonces, otra, ¿verdad?, evento histórico era en el siglo IV con Constantino, que Constantino estaba, ¿verdad?, imponiendo las enseñanzas romanas al pueblo de Israel, hasta tal punto que estaba obligándolos, ¿verdad?, a seguir, ¿verdad?, en la religión romana en aquel entonces, y ellos no querían que el pueblo judío siguiera la Torá y tampoco, ¿verdad?, siguieran las enseñanzas de la Torá ni adoraran al Eterno. Inclusive nosotros sabemos que hasta el día, ¿verdad?, separado para adorar al Eterno, que es el Shabbat, que es el sábado, lo cambiaron. O sea que vemos muchos eventos históricos, y aquí traje unos pocos, pero hay más, en el que el pueblo judío siempre ha estado en desespero, siempre ha estado en angustia, nunca han podido estar tranquilos, siempre ha estado en persecución. Y la razón por esto es por sus abominaciones y transgresiones. Aquí en este capítulo, en estos versículos, el Eterno le dice a Ezequiel: ellos así estarán, beberán y comerán en angustia por sus transgresiones. O sea que el mismo pueblo, por su pecado, han hecho de que todos estos eventos históricos que les he mencionado y más han pasado a ellos y a sus generaciones, porque el Eterno, ¿verdad?, hizo un pacto con el pueblo diciendo: lo que hacen los padres va para los hijos. O sea que aquí vemos que verdaderamente la palabra se cumple, que el Eterno no es mentiroso, ¿verdad?, que el Eterno no miente, que cuando el Eterno dice esto es lo que va a pasar, eso es lo que va a pasar, de que si tú pecas y tú transgredes, va a traer maldición para ti, para los tuyos de porvenir, para la primera, segunda, tercera generación. ¿Ok? Y es por causa del pecado. Esto no es porque el Eterno quiso, esto no es porque el Eterno, ¿verdad?, quiere, ¿verdad?, es el peor y Él no nos ama. Es por la transgresión y por nosotros no escuchar al Eterno, por nosotros ser insensibles al Eterno, por nosotros no tener nuestros sentidos bien despiertos, por nosotros, ¿verdad?,
dar la espalda al Eterno, porque cuando nosotros no queremos oír al Eterno, cuando nosotros no queremos ver al Eterno, estamos dándole la espalda al Eterno. Y como el pueblo le ha dado la espalda al Eterno, estos eventos han ocurrido. Y si el pueblo sigue dándole la espalda al Eterno, eventos van a seguir ocurriendo de juicio. Al igual en nuestra vida, si nosotros seguimos desobedeciendo, muchos eventos van a ocurrir en nuestra vida por causa de nuestra desobediencia. Deuteronomio 28. Esto no es porque el Eterno lo quiso así, porque el Eterno dijo, este es el destino de esta persona, ellos van a sufrir toda su vida. No, es que verdaderamente nosotros no queremos seguir la instrucción de papá y punto. Y por no seguir la instrucción de papá, ¿qué pasa? Hay consecuencias. Y esas son nuestras consecuencias. Entonces, más adelante, en los versículos 22 al 28, ¿verdad? Hay un refrán que ellos en ese entonces estaban diciendo, y el refrán era que los días se prolongan y que toda visión se desvanece, o sea que cualquier profecía que Ezequiel estaba dando, ellos estaban diciendo, ay no, si eso es para lejos, ay no, si esa visión no es para ahora, eso no va a pasar. El Eterno nos ama tanto que no va a dejar que esas cosas nos lleguen. O sea, y esos versículos del 22 y al 28, eso es lo que dice. Hermano, verdaderamente que cuando nosotros, ¿verdad? Nos dan una profecía es porque va a pasar. Y no podemos estar desapercibidos y decir, no, eso no es para ahora, eso es para después, que eso es lo que está pasando ahora, honestamente, y hablando, ¿verdad? Sinceramente de todo corazón, eso es lo que está pasando ahora. Muchas personas no piensan que estamos en el fin o que estamos acercándonos al fin. Muchas personas hasta dicen, gente que yo he escuchado hasta en las mismas, ¿verdad? Congregaciones diciendo, ay, pero llevan desde años diciendo que es el fin. Es que ese no es el punto es que se está acercando, que el Eterno está dando señales, que el Eterno te está dando señales para que tú te arrepientas, para que tú vengas a Él, para que tú te hermosees por Él, para que puedas ser salvado. Y tú estás pensando, ay, eso es para después. Ay, no, si hace años están, ¿verdad? Diciendo que el fin va a llegar y no ha llegado. Va a llegar un momento que sí va a llegar el fin. ¿Y qué va a pasar ahí entonces? Ya es muy tarde y no va a haber momento en el que tú vas a poder arrepentirte. En vez de tú estar poniendo excusa de por qué no quieres acercarte al Eterno y, ¿verdad?, hacer las paces con el Eterno, pon tu disposición y di, Padre, yo hoy voy a poco, porque, ¿verdad? Es un proceso. Poco a poco voy a tratar de acercarme a ti, voy a dar lo mejor para poder, ¿verdad?, agradarte. Esto no es de un día a otro, hermano. Y eso, ¿verdad? Lo digo yo porque eso a nosotros nos ha pasado aquí en Casa de Elohim. Yo soy testigo, no es fácil. Toma tiempo, es algo progresivo en el que el Eterno poco a poco va sacando todo lo oculto en ti, va sacando todo lo que no le agrada, que está dentro de ti, y poco a poco va, ¿verdad?, hermoseando, ¿verdad?, ese corazón, hermoseando esa mente, sacando toda cosa, ¿verdad?, desagradable a Él y poniendo todo en orden. El Eterno pone toda tu vida en orden y eso no es de un día para otro, eso toma tiempo. Así que date tiempo para que el Eterno te hermosee, para que el Eterno pueda trabajar en tu interior, para que el Eterno, ¿verdad?, pueda ordenar tu vida. Pero como toma tiempo, porque eso toma tiempo, no esperes hasta última hora para que seas salvado por el Eterno. Pon tu disposición, dile al Padre, mira, Padre, de verdad quiero hacerlo. Y trata y da lo mejor de ti todos los días. Trata y da lo mejor de ti, porque va a llegar en un momento dado en el que ya Mashiach viene y es como la parábola de las vírgenes que nosotros lo hemos hablado tanto en Casa de Elohim y yo creo que lo vamos a seguir hablando un montón porque es tan cierto como la parábola de las vírgenes prudentes y las insensatas, que las prudentes estaban listas con sus lámparas encendidas y su aceite y cuando vino el novio se fueron con el novio y las insensatas como no estaban listas y no tenían su aceite tuvieron que salir y cuando salieron ya era tarde. ¿Por qué? Porque el novio ya había llegado. Así mismo es. Prepárate para que cuando el Eterno venga estés listo y no estés desapercibido como que, ay, como que no me preparé. O sea,
prepárate desde ahora, empieza desde ahora preparándote para que cuando llegue el momento estés listo, ¿ok? Y no pongas excusas. Entonces, ¿verdad? Con esto también quería traer, ¿verdad? Que hay muchas profecías que se han cumplido. Por ejemplo, cumplimiento de profecía hecho aquí, como que el mar muerto. El mar muerto ha sido, ¿verdad? Un mar bien salado en el que por mucho tiempo no ha habido vida porque es demasiado salado. Alrededor alrededor del año 2020, discúlpeme, el mar muerto empezó a cobrar vida, empezaron a ver peces, empezaron a ver plantas marinas, y también alrededor, ¿verdad? Empezaron a ver flores en el desierto, florecer del río del mar muerto. Esto es una profecía a cumplirse que está en el libro de Ezequiel. En el libro de Ezequiel, capítulo 47, versículo 8 a 9, y esto sí los puse para que lo lean, dicen, estas aguas van a la región del oriente, descenderán al Araba y llegarán al mar, a las aguas saladas. Y las aguas quedarán saneadas, o sea, que quedarán sanadas. Todo ser viviente que se desplace por donde quiera que pase el río vivirá. Habrá muchísimos peces por haber entrado allá. Estas aguas pues serán sanadas y todo aquello a donde llegue este río vivirá. O sea que va a cobrar vida. Un río que no había cobrado vida por muchos años y de momento cobró vida. Y está en el libro de Ezequiel. ¿Que esto no es una señal? Claro que sí es una señal. Otra señal. Otra señal es las plagas. En Revelaciones, capítulo 6, versículo 8 dice, y mire, y vi un caballo pálido, y el que estaba montado sobre él se llamaba Muerte, y la fosa lo seguía muy de cerca. A ellos les fue dado poder sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada y con hambre y con pestilencia. Pestilencia es plaga, y por las fieras del campo. También en el libro de Amos dice, envié contra ustedes pestilencia, o sea, plaga, a la manera de Egipto, Misraim, en hebreo, Egipto. Maté a sus jóvenes con la espada junto con sus caballos capturados e hice que el hedor de su ejército subiera a sus propias narices. Sin embargo, ustedes no volvieron a mí, declara Yahweh. ¿Cuántas plagas no han visto hoy día? Vamos a ver. Coronavirus 19, que eso lo vi, que eso fue hace poco. Eso fue hace como 2 años. Ebola, la plaga de Ebola, la plaga de la influenza española, la plaga de la peste negra, la plaga de la viruela, la plaga de VIH, la plaga de SARS, la plaga de MERS y la plaga H1N1. Todas estas plagas son plagas internacionales que en algún momento fueron pandémicas o epidemias, mejor dicho. Vemos estas plagas que durante siglos, durante años, como que cada una de estas plagas han, ¿verdad? Han hecho, ¿verdad? ¿Cómo te digo? Como que han aniquilado la tierra en un sentido, en el sentido de que muchas personas han muerto en muchos ¿verdad? De estas épocas que pasaron estas plagas, ¿verdad? Llegaron al mundo, a diferentes tipos del mundo y muchas personas murieron, muchas personas murieron en su tiempo, ¿verdad? Como vemos en coronavirus, pues murieron muchas personas, en Ebola murieron muchas personas, en la influenza también española, de que sí sobrevivieron muchas personas también, pero vemos que estas plagas han de acontecer. O sea, hermano, no es ciencia. Uno no tiene que pensar, ay, pero estas plagas, eso es, ¿verdad? Historia, científico, eso es porque el punto es que las plagas sucedieron y que las plagas sí, ¿verdad? Le dieron a la tierra muy fuerte en el que hubieron muchas muertes. Aquí podemos ver, ¿verdad? Que está, ¿verdad? La profecía cumpliéndose de la pestilencia, de que por medio de la pestilencia el Eterno va a traer el juicio, que podemos ver verdaderamente que el Eterno, ¿verdad? Tiene el control de toda la situación. No podemos decir que la plaga hay porque vino y ya, o sea, vino por un propósito.
¿ok? Y vemos, ¿verdad? Que verdaderamente se están cumpliendo estas promesas de pestilencia, de que el Eterno ha profetizado por mucho tiempo que va a venir pestilencia, y por estas plagas nosotros podemos ver, ¿verdad? Las pestilencias que se han, visto, ¿ok? Entonces la pastora Adrienne estaba diciendo de la guerra, que lo voy a mencionar ya mismo. Que verdaderamente hay que sentarnos a pensar. En vez de estar pensando en nuestros diarios, en nuestras aflicciones, que sí, a veces, ¿verdad? No podemos dejar de pensarlo, porque cada persona tiene su situación, pero a veces uno tiene que sentarse y pensar como que, wow, de verdad, está pasando muchas cosas en el mundo, muchas plagas, muchas cosas. Eso es el Eterno que lo está permitiendo, una señal que el Eterno nos está dando de que está llegando el fin. Entonces, más adelante también vemos, ¿verdad? Lo de las guerras. ¿Puse lo de las guerras aquí? Sí. Ok. Entonces, aquí en el libro de Lucas, capítulo 21, versículo 10 al 12, dice, se levantará nación contra nación, reino contra reino. Habrá grandes terremotos, hambre, pestilencia en varios lugares. Habrá terror y grandes señales del cielo. Pero antes de estas cosas, les echarán mano y los perseguirán ustedes y los entregarán a las sinagogas y los meterán en las cárceles y los llevarán delante de los reyes y gobernantes por causa de mi nombre. O sea, que aquí mismo el Eterno está diciendo nación contra nación, reino contra reino, que van a haber guerras. Y eso lo estamos viendo. Estamos viendo que están aconteciendo más guerras, están aconteciendo más, ¿verdad? Choques políticos en el que, ¿verdad? Porque la política tiene mucho que ver aquí, pero hay muchos choques políticos entre las naciones y por eso están, ¿verdad? Causando la guerra. Vimos, ¿verdad? Que pasó lo de la guerra de Ucrania, en el que, ¿verdad? Muchas personas murieron. Y, ¿verdad? Como estaba mencionando la pastora Lynn, que hubieron muchos muertos y hubieron, ¿verdad? Muertos de gente inocente. Vemos que van a haber guerra y van a seguir viendo, o sea, van a seguir viendo guerras más adelante porque esto está escrito en la palabra. Lo estamos viendo. Esto no va a mejorar, ¿ok? También podemos ver que en el libro de Lucas el Eterno dice que por causa de mi nombre, ¿verdad? Serán perseguidos. Es verdad. ¿Cuántos hermanos en la fe no han matado en el Medio Oriente? Por solamente, ¿verdad? Predicar la palabra, por solamente hablar la palabra o por tener hasta una Biblia con ellos, los han matado o los han perseguido, los han, ¿verdad? Puesto en cárceles. En nuestros hermanos en la fe allá en el Oriente, en China, en Afganistán, en Irak, o sea, es en esos sitios en el que, ¿verdad? Hay terroristas que no quieren ni que mencionen, y religiosos, muy religiosos, que no quieren que mencionen, o sea, el Eterno y no quieren ver las Biblias. Muchos hermanos, ¿verdad? Han muerto y van a seguir, ¿verdad? Muriendo. ¿Por qué? Porque estas son cosas que han de acontecer, cosas que están sucediendo. Son señales que el Eterno nos está dando. Y nosotros lo que hacemos es estar acá en nuestras casas, decir, ay bendito, vamos a orar, ay bendito, es que pues esas cosas pasan. Ay bendito, es que las plagas, cada año, no sé cuántos años hay plagas. Ay bendito, si hay muchos terremotos. Pues todo es literalmente como que pues vamos a orar, pero no se dan cuenta como que, hello, como que esto es una señal. El Eterno te está diciendo, arrepiéntete, ven en Techubá, oran por el pueblo de Israel para que vengan en Techubá, sigue mis instrucciones, el Mashiach viene pronto, Yahshua viene, yo vengo a buscar a una novia sin tacha, sin arrugas, sin mancha, esto es una señal. No, nosotros, y verdaderamente a mí me pasaba también, no lo digo porque pues para ¿verdad? Perjudicar a nadie ni para juzgar a nadie, es que a mí me pasaba también. Nosotros tenemos que cambiar nuestra perspectiva, en vez de verlo como que, ay bendito, hay que verlo como que esto es una señal, hay que orar. Esto es una señal, hay que arrepentirnos. Esto es una señal, hay que orar por el pueblo de Israel, hay que orar por los hermanos en la fe, para que, ¿verdad? Nosotros cada día podamos ser
personas sirvientes, obedientes a la palabra, a la Torá, y podamos venir a tener intimidad con el Eterno, porque ya Mashiach viene pronto a buscar a su novia. Esa es la perspectiva que nosotros tenemos que tener, que ya pronto viene, en vez de estar, ay, no. Hay que verlo como una señal que el Eterno nos está dando para nosotros venir a Él, retornar a Él. Entonces, en el libro de Joel, capítulo 3, versículo 4, nos habla de de la luna en sangre. Ay, Padre, la luna en sangre verdaderamente ha pasado eclipse en el que la luna está roja completa. Entonces, en el libro de Joel dice así, en el capítulo, en algunas versiones bíblicas, capítulo 3, 4, en otras capítulo 2, 31, dice, el sol se volverá tinieblas y la luna en sangre. La luna en sangre, o sea que la luna va a tener como que color de sangre. Entonces, en el libro de Revelaciones, capítulo 6, versículo 12, dice, y miré cuando él abrió el sexto sello y se produjo un gran terremoto. El sol se puso negro como tela de luto y la luna entera se puso como sangre. O sea que la luna entera se puso de color de sangre. Eso ya ha pasado. Los primeros tres fueron 2014, en abril 15 y octubre 8. Sí, dos en 2014, uno en el 2015 y yo creo que se me quedó uno, si no me equivoco. Pero por lo menos esas tres ya han pasado. Dos en 2014, una en 2015. Ya la luna se convirtió en roja en sangre. Y ustedes no piensan que eso es una señal. Para mí es una señal. Entonces, aquí en el libro de Mateos, yo traje lo de las guerras. En el libro de Mateo 24, 6 al 7 dice, oirán hablar de guerra y rumores de guerra, no se confundan, porque es necesario que sucedan esas cosas, pero todavía no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, habrá hambre y terremotos por todas partes. O sea, terremotos han habido por todas partes y hubo un tiempo, yo creo que en el 2020 fue, si no me equivoco, que había muchos terremotos por muchas partes del mundo y todavía van a haber. Entonces, guerras, que ya lo hablé, y escasez, que hay mucha escasez. Mucha escasez. Hoy en día podemos ver nosotros mismos los supermercados, no hay mucha comida, no hay muchos productos de limpieza, no hay muchos productos de X o Y, como, ¿verdad? Productos de limpieza, pero también hay productos de cosas de casa. Ya no hay casi nada. Hasta llegó un punto que yo estaba hablando a mi esposo porque nosotros fuimos a comprar unos zapatos y la muchacha nos dijo a nosotros, ay, es que no hay zapatos. Y nosotros nos quedamos como que hasta los zapatos están escaseando. O sea que hay mucha escasez, mucha escasez. Va a seguir la escasez. Ahora mismo la gasolina está bien alta porque no hay mucho petróleo. O sea que vemos que ahora está pasando de más la escasez. Y esto para ustedes no creen que es otra señal. Si aquí lo vemos que va a haber escasez. Entonces, por último, en el libro de Mateo, capítulo 24, versículo 14 dice, y esta buena nueva del reino se proclamará en toda la tierra habitada para testimonio a todas las naciones, y luego vendrá el fin. Entonces, aquí, ¿verdad? Habla de que todas las naciones, en todos los rincones de la tierra, en las cuatro, ¿verdad? Confines de la tierra, se llegará la palabra del Eterno. Hoy día, ¿qué tenemos? El Internet, la radio y la televisión, en el que esas medidas sociales llegan a muchas, ¿verdad? A muchos sitios en la Tierra y ustedes no creen que va a llegar en un punto en que la tecnología va a avanzar tanto que no va a llegar la palabra del Eterno a todos los confines de la Tierra. Si es ahora, tenemos todas esas, ¿verdad? En internet, en la radio y la televisión, en el que todo el mundo puede ver, escuchar, tener maneras, ¿verdad? Acceso a leer la palabra, a ver prédicas, a ver, ¿verdad? Enseñanza. ¿Ustedes no creen que va a llegar en un momento dado que todos los confines de la tierra van a, ¿verdad? Oír la palabra del Eterno? Hello. O sea, es que, hermano, verdaderamente
es que hay que pensar, hay que sentarnos, hay que analizar, y yo he visto tantas y tantas y tantas personas que no piensan en estas cosas, que verdaderamente no se sientan, no lo hablan, sino están viviendo su vida como que no va a pasar nada. Y verdaderamente estas señales, entre otras, porque verdad, estos son, hay más señales que el Eterno ha dado, pero estos son, verdad, las que pude conseguir, que se me hizo más fáciles para explicar para hoy en la enseñanza, ¿verdad? De este capítulo, de estos dos capítulos. Verdaderamente podemos ver que el Eterno ha dado muchas señales, va a seguir dando señales hasta que llegue el fin. Hay que prepararnos, hermanos, hay que prepararnos, hay que prepararnos, hay que venir ante Él, hay que retornar hacia el Eterno, porque verdaderamente Yeshua está cerca, está a la puerta para buscar a su novia. Y verdad, terminando con ¿verdad? Con esta enseñanza, el capítulo 13 completo lo que habla es de los falsos profetas. ¿Ok? Entonces, ¿verdad? Lo que quería traer para ustedes es a mí me encanta, está en el libro, perdóname, está en el libro de Jeremías, es que en el momento en el que Jeremías estaba profetizando al pueblo de lo que le iba a pasar a la casa de Judá, vino un profeta a profetizar lo contrario. Y es este profeta, Hananya. ¿Ok? Y quería traer, ¿verdad? Este ejemplo a ustedes para que ustedes puedan diferenciar y discernir antes, ¿verdad? Primeramente orar al Eterno para que nos dé el rueda de discernimiento para nosotros poder discernir quién está, ¿verdad? Hablando por el Eterno y quién no está hablando por el Eterno, porque sí hay personas que dicen hablar por el Eterno, pero no son del Eterno, o sea, que no están hablando por medio del Eterno, están hablando por medio de ellos mismos. Pues quería traer este ejemplo porque es un buen ejemplo que a mí me encantó, que verdaderamente vemos cómo el profeta Jeremías combate este profeta que en ese momento estaba oposicionando la profecía que Jeremías le quería traer al pueblo por medio del Eterno. Entonces, en el capítulo 28, ¿verdad? Y lo voy a leer. Dice, ese año, al principio del reinado de Siquirau, rey de Judá, en el mes quinto del cuarto año, Yananyá, hijo de Azur, el profeta que era de Gibón, me habló en la casa de Yahweh. O sea que Jeremías estaba diciendo que ese profeta le habló a Jeremías en presencia de los sacerdotes y todo el pueblo, y dijo, así ha dicho Yahweh de los ejércitos, el Elohim de Israel, ahora rompo el yugo del rey de Babel. Dentro de 2 años haré volver a este lugar todos los utensilios de la casa de Yahweh que Nebuchadnezzar, o sea que Nabucodonosor, rey de Babel, rey de Babilonia, tomó de este lugar y lo llevó a Babel. También haré volver a este lugar a Jeconyah, hijo de Jehoiakim, rey de Judá, y a todos los exiliados de Judá que se fueron a Babel, declara Yahweh. Sí, romperé el yugo del rey de Babel. O sea que ese profeta Yananyá estaba diciendo, en 2 años el pueblo va a venir del exilio. En 2 años va a venir y yo haré volver a ese rey y haré volver a todo el pueblo. O sea que ese profeta le estaba diciendo a Jeremías. Mientras tanto, Jeremías le estaba diciendo al pueblo que ellos iban a estar en cautiverio por mucho tiempo. Pues entonces, en el versículo 5 dice el profeta Jeremías, en presencia, ¿verdad?, de los sacerdotes, del pueblo que estaba de pie. Dice, amén, así lo haga Yahweh. Que Yahweh cumpla lo que tú has profetizado y que traiga de Babel a este lugar los utensilios de la casa de Yahweh y a todos los exilados. Sin embargo, escucha esta palabra que yo dirijo a ti y a todo el pueblo. Los profetas que vivieron antes de ti, o sea, los profetas que vivieron antes de ti y antes de mí, desde tiempos antiguos profetizaron de guerra, de desastre, de pestilencia contra muchas tierras y grandes reinos. Así que si un profeta profetiza bienestar, entonces solamente cuando se cumpla su palabra se sabrá que en verdad lo envió Yahweh.
Pero el profeta Yananyá quitó el yugo del cuello del profeta Yimeryahu y lo rompió. Y Yananyá le dijo en presencia de todo el pueblo, así ha dicho Yahweh, así romperé el yugo de Nabucodonosor, rey de Babel, del cuello de todas las naciones dentro de 2 años. Y el profeta Yimeryahu se fue por su camino. Después que el profeta Yananyá rompió el yugo del cuello del profeta Yimeryahu, Jeremías, le llegó la palabra de Yahweh, Yimeryahu, ve, háblale a Yananyá y dile que así ha dicho Yahweh. Tú has roto yugos de madera, pero en lugar de ellos harás yugos de hierro, porque así ha dicho Yahweh de los ejércitos, el Elohim de Israel. He puesto un yugo de hierro sobre el cuello de todas estas naciones para que le sirvan a Nebuchadnezzar, rey de Babel, y le servirán. Le he dado a él aún los animales del campo. Y el profeta Yimeryahu le dijo al profeta Yananyá, escucha Yananyá, Yahweh no te ha enviado y tú has hecho que este pueblo confíe en la mentira. Por tanto, así ha dicho Yahweh, yo te voy a quitar de sobre la faz de la tierra y morirás en este mismo año porque incitaste la deslealtad a Yahweh. Y el profeta Yananyá murió ese mismo año, en el mes séptimo. O sea que aquí vemos en este capítulo que mientras el profeta Jeremías, ungido por el Eterno, iba con una profecía, un profeta falso iba y oposicionaba a lo que el Eterno le estaba hablando al pueblo por medio del profeta. Y como dice Jeremías, así mismo yo les digo a ustedes, ustedes sabrán si un profeta es falso porque se irá en contra de la Torá, se irá en contra de las profecías de nuestros antepasados, de la profecía de Jeremías, de la profecía de Ezequiel, de la profecía de Isaías, de la profecía de Daniel, de la profecía de Johanán, de Juan en Revelaciones. Esos profetas se irán en contra y ¿qué dirán? Hablarán de bienestar, hablarán, ¿verdad? De mucho bienestar, de mucha multiplicación. Y no lo digo para tu vida, sino no lo digo para estos tiempos. Sin embargo, todos estos profetas en la palabra lo que hablan es que va a venir destrucción y después va a venir el fin. Así es como nosotros vamos a saber y discernir si un profeta verdaderamente es del Eterno. Porque si va en concordancia con lo que dice la palabra, es un profeta del Eterno. Cualquier persona que va en contra, en oposición, no es un profeta del Eterno, lamentablemente. Y esas personas verán muerte. Así que, ¿verdad? Hay que tener mucho cuidado y, ¿verdad? Les doy este ejemplo porque a mí me encanta como el profeta Jeremías dijo, o sea, si esa profecía que tú diste, que se cumpla, que el Eterno lo haga cumplir, pero antes de ti, antes de mí, hubieron otros profetas que hablaron esto, lo que yo estoy hablando. O sea, que vemos verdaderamente que cualquier profeta, cualquier líder, cualquier adorador, ministro, evangelista, siempre va a ir con la palabra. Y siempre va a ir de acuerdo a la palabra, no en contra de la palabra. Así es como nosotros sabemos si verdaderamente nuestros hermanos, ¿verdad?, están llenos del Eterno o no. Entonces, ¿verdad? Este versículo que había traído del libro de Ezequiel, del capítulo 13, versículo 11 al 12, lo que habla, ¿verdad?, es del viento huracanado y no lo voy a leer, lo voy a dar rapidito. Estos versículos lo que hablan es que si uno no está firme en la roca, si uno, ¿verdad?, está creando algo y eso que está creando no está firme, se va a romper, se va a desvanecer. Entonces, que verdad, estos versículos que traje, Salmo 62:6 y Mateo 7:24-27, habla de estar firmes en el Eterno. Cuando algo es del Eterno y cuando tú creas algo, ¿verdad?, que pones al primado, al Eterno en todo, eso nunca va a decaer, eso siempre va a estar firme. Pero cuando uno crea cosas y no ponen al Eterno primero, sino empieza a crear cosas, por su propia vanidad, por su propio corazón, va a llegar en un momento dado que eso sí va a decaer y va a desvanecer y se va a derrumbar. Así que, ¿verdad? Con esto, ¿verdad? Con esta enseñanza que el Eterno me ha dado para ustedes, lo que les quiero decir es, ¿verdad? Retorna al Eterno,
ven en arrepentimiento, papá está esperando por ti, Él quiere morciarte, Él quiere trabajar con tu corazón, Él quiere que tú estés firme en la roca, pero para tú poder hacer eso tienes que abrir tu corazón, tienes que ser sensible a su voz y tiene que haber una disposición para que entonces el Eterno pueda ordenar tu vida completa y obrar en ti, como lo ha hecho conmigo y como lo ha hecho con muchas personas que el Eterno ha obrado en nuestras vidas y sigue obrando en nuestras vidas. El Eterno quiere hacer lo mismo contigo, pero necesitas abrirte a Él. Antes, ¿verdad? Antes de que llegue, ¿verdad? El fin y el Mashiach busque a su novia. No pierdas la oportunidad para tú poder acercarte a Él. Así que los dejo, ¿verdad? Con esta enseñanza. Déjame parar el share aquí. Que el Eterno les bendiga grandemente en esta hermosa noche. Si quieren los apuntes, yo los tengo, se los pueden dar, se los pueden pedir a la pastora Adlin o a mi persona. Pueden escribirme por WhatsApp o por Facebook o por la página, ¿verdad?, de Facebook que se llama Casa de Elohim Shaddai, Buffalo, New York. Espero que esta enseñanza haya sido de mucha bendición. Que tengan una bonita noche.